¿Qué hubo, mi gente? Regresé. No andaba de parranda, sino que andaba bien ocupado. Espero que cada uno de ustedes estén bien de salud y que el Dios Todopoderoso los haya bendecido en este tiempo. Les habla su amigo y hermano Santo Suárez. He estado yo mucho tiempo meditando en algunas situaciones y siempre algunos amigos me han dicho de que por qué no subo nuevos videos, y ciertamente no me ha quedado tiempo. Pero a veces es bien importante hacer un paréntesis y pararse a analizar lo que está ocurriendo en la vida, tanto secular como espiritual del ser humano. Y han venido algunas inquietudes a mi vida después de ver algunas cosas en las redes sociales y después de escuchar comentarios por aquí y por allá. Y traigo una reflexión muy delicada y muy complicada para poderla expresar, para poderla exteriorizar. Y es que cuando nos vamos a la historia, tanto secular como espiritualmente, hay varias corrientes. De lo que yo creo, de lo que el otro cree, o cuál fue la primera iglesia, quién la fundó y quiénes son. Entonces, analizando todo esto, tuve que irme a las escrituras. ¿Qué dice la escritura? En el tiempo del apóstol Pablo, cuando empezó la iglesia cristiana, después que Cristo muere, el apóstol Pablo empieza su ministerio después de la aparición de Cristo Jesús, que a pesar que el apóstol Pablo, él mismo se describe que era un descendiente de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era de las tribus más aguerridas, era fariseo de fariseos, o sea, aplicaba la ley, perseguidor de los cristianos. Él se denominaba perseguidor de los cristianos. Entonces, le empezaron a decir cristianos de una forma despectiva a todas aquellas personas que confesaban el nombre de Cristo Jesús y se decían ser cristianos. Y les empezaron a decir cristianos en Etiopía, no muchos años después de que Cristo Jesús murió, sino que algunos 20, 30 años aproximadamente empezó el movimiento cristiano en una forma despectiva que le decían a los que creían en Cristo Jesús. Entonces vemos nosotros que el apóstol Pablo funda muchas iglesias, la de Filipo, la de Antioquía, la de los Corintios, les habla a los romanos, a los éfesos, y paro de contar a muchas iglesias. Pero después, en estos tiempos, nosotros vemos, y aquí quiero ser muy claro y muy cuidadoso en lo que voy a decir. Se ha venido diciendo y se ha venido enseñando en la iglesia católica, voy a llamar tal como es el nombre, que ellos son la iglesia que Cristo Jesús estableció cuando Él estuvo en esta tierra. Voy a refutar en esto porque no es cierto. Cuando Cristo Jesús anduvo en esta tierra, lo que existía y lo que estaba en el momento era el régimen romano militar. Los que gobernaban a Israel era el gobierno romano. No era un gobierno religioso, era un gobierno militar. Eso es lo que existía en el tiempo de Cristo Jesús. La iglesia católica como iglesia espiritual no existía, sino lo que existía era el gobierno romano, el imperio romano. Eso es lo que existía. El imperio romano gobernaba a Israel. Pero vemos nosotros que después de eso,
después que el Imperio Romano, pasan 300 años después. 350 años aproximadamente, no tengo el dato exactamente, pero más o menos. 350 años después, Cristo ya no existía, los apóstoles ya no existían, ya habían muerto, lo que existía eran las escrituras. Entonces vemos nosotros que después de 300 años se levanta el emperador Constantino el Grande. Y ya Constantino el Grande deja de ser un imperio militar romano para venir a ser la Iglesia Católica de la actualidad. En ese momento ya deja de ser un régimen militar romano comunista, sino que viene a ser un régimen espiritual. Cambiaron las armas y vinieron a ser un régimen católico espiritual. Entonces vemos nosotros, y se le ha venido enseñando a la gente de hace muchos años, que la Iglesia Católica la fundó Cristo Jesús. Cristo Jesús no fundó la Iglesia Católica. Cristo Jesús lo que fundó fue el cristianismo para salvación a las naciones. Y el apóstol Pedro es bien específico en una de sus cartas que dice que no hay que discutir por cosas que no convienen, sino que por cosas que edifiquen a la congregación, que edifiquen a las personas. Y eso es lo que quiero hoy en día yo, que nos edifiquemos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces vemos nosotros que pasan los años y el movimiento empieza a crecer. Pero cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, a Cristo Jesús, cuando aparecía, y la Biblia lo relata, el Nuevo Testamento lo relata, que Cristo Jesús es nuestra roca, la roca de salvación, la piedra que desecharon los constructores, la piedra de angular. Cristo Jesús es nuestra roca. Cristo Jesús se representa en el Antiguo Testamento como la roca de salvación, y luego también en nuestro tiempo se presenta como la roca de nuestra salvación. Y vamos a desglosar un pasaje bíblico, pero primeramente vamos a ir al libro de Mateo 7:24. Vamos a ir a Mateo 7:24. Y dice el 7:24 para que leamos todos juntos. El cristiano tiene que estar fundamentado en Cristo Jesús, no en una religión. Cristo Jesús no ha dejado religiones. Cristo Jesús lo que quiere es que tengamos una relación genuina con Él y dejar de andarlos mordiendo los unos a los otros. Y esa frase no es mala. Esa frase no me la inventé yo. La Biblia lo dice también, que no nos consumamos y que no nos comamos los unos a los otros. Y quiero traer este pasaje bíblico donde dice la Biblia: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Una parábola es una ilustración que nos hace el Señor a nosotros. Y dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y sigue diciendo el 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La fe del cristiano no está hablando de cosas espirituales, no está hablando aquí literalmente de lo espiritual. Que nuestra fe,
que nuestra esperanza tiene que estar edificada sobre Cristo Jesús, sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Porque si no está edificada sobre la roca, van a venir vientos. Si no estamos edificados sobre la roca, cualquier corriente del mundo, cualquier situación nos va a hacer caer y nos va a hacer desviarnos de la verdadera fe que es en Cristo Jesús. Todos sabemos que para hacer una casa tenemos que construirla y los cimientos son lo más importante para esa casa. Y hay que hacer cimientos profundos, hay que meterle concreto y varilla y todo eso. Pero el que edifica casas en la playa, ya sabemos lo que le pasa. Que la arena se va lavando hasta que se caen los cimientos. Nosotros, nuestra fe tiene que estar fundamentada en Cristo Jesús, que es nuestra roca de salvación. Pero vemos nosotros que Cristo no edificó su iglesia sobre Pedro, como dicen algunos amigos, o muchos amigos. Cristo Jesús, y sobre esta roca, dice Cristo Jesús, edificaré mi iglesia. No dice denominaciones. No dice los adventistas, no dice los bautistas, no dice de las asambleas de Dios, no dice de los católicos, no dice de los musulmanes, no dice de los budistas. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a irlos al 16, Mateo 16, 18. Y aquí viene toda la confusión y quiero ser muy específico y claro en esto. Dice Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Cristo Jesús ya estaba por ascender al cielo. Y tiene una reunión con sus apóstoles. Y les hace una pregunta general y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos de ellos le empiezan a decir: Señor, alguna de la gente dice que eres algún profeta, que eres Elías, que eres un siervo de Dios. Y vemos aquí nosotros en la Biblia, y se la voy a leer todo para que viendo Jesús, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Cristo Jesús. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién dice los hijos de los hombres que es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús es 100% Dios, pero también es 100% humano. Y le dicen, algunos dicen esto, los otros dicen esto, pero les hace una pregunta más personal. Y a ustedes, para ustedes, ¿quién soy yo? Para mí, ¿quién es Cristo Jesús? Para ti que estás viendo este video, ¿quién es Cristo Jesús? Cristo Jesús es el que dio la vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Una religión no salva al ser humano. El que salva al ser humano se llama Cristo Jesús, el Hijo del Altísimo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el que salva. Una religión no salva a nadie. Una religión es un medio para llegar a conocer de Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús?
Porque a los suyos vino, dice Cristo Jesús, y los suyos no le recibieron. Eso es lo que dice Mateo 1:12. Mas a los que le recibieron se les fue dada potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que le recibieron. ¿A quién? A Él. A Cristo Jesús, no a una religión. Los que reciben a Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cristo Jesús. Cristo Jesús es el medio de salvación. Porque no hay otro camino. No lo hay. Si hubiera otro camino, ya la Biblia nos lo hubiera dicho. No hay otro camino. La gente se inventa muchos caminos. La gente se inventa muchas cosas para supuestamente llegar a Dios. Pero no hay otros caminos. Ya el camino Cristo Jesús lo dejó y dijo que siguiéramos sus pisadas. Entonces vemos nosotros cuando les preguntan, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Muchas veces perecemos. La misma Biblia dice en el Antiguo Testamento, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Ah, pueblo perverso y obstinado, les dice Dios. Generación de víboras, dijo Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? Y ya viene Cristo Jesús, les hace una pregunta más personal. Y pregunta, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, era uno de los más íntimos de Cristo Jesús. Respondiendo Pedro le dice aquí, Simón Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. A veces no sabemos quién es Cristo Jesús. Por nuestra ignorancia, porque nos dejamos llevar por corrientes que andan ahí por el mundo. Pero para que eso suceda, no es el hombre que te va a revelar eso a ti, mi amado amigo. No es una religión que te va a revelar eso a ti, mi amado hermano. Sino que es el Espíritu Santo de Dios que te revela la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Yo soy la verdad, la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo Jesús. Cristo Jesús es la verdad. No hay otra verdad. Es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y aquí le dice, responde Pedro, el Hijo del Dios Altísimo. Entonces Cristo Jesús responde con estas palabras y le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado. Bienaventurado quiere decir doblemente bendecido. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una verdad inescrutable que está diciendo aquí el Señor. Cristo Jesús es la roca de salvación. Cristo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Cristo Jesús, la piedra, la roca que despreciaron y han despreciado muchísimo por generación y generación. Dice que ha venido a ser piedra de tropiezo porque pegan y pegan y pegan contra la piedra, contra la roca y no se dan cuenta que se están golpeando a ellos mismos porque no reconocen a Cristo Jesús. No reconocemos a Cristo Jesús. Pegamos y pegamos una y otra vez. Entonces le dice, no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación no viene de lo humano. La revelación genuina, santa y pura no viene humanamente, viene por el Dios Altísimo.
Entonces le respondió el 18, Mateo 16, 18. Y aquí viene la confusión que tienen muchos y donde muchos están tropezando y no se han dado cuenta que Cristo Jesús es el medio de salvación. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro, en latín, significa Petra. Petra significa pequeña piedra. Voy a ser bien claro en esto. Pedro significa Petra. Y Petra quiere decir pequeña piedra. Pedro es piedra. Cristo Jesús es nuestra roca. Busquen por todas las escrituras que hablar de la roca, la roca de salvación, la roca que despreciaron los edificadores. Nuestra roca. Y le dice, a ti te digo piedra pequeña, le dice acá. Y yo también te digo que tú eres una piedra. Y sobre esta roca, le dice, edificaré mi iglesia. A ti te digo, Pedro, le dice que tú eres una piedra. Pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí no da nombre de iglesia, no da nombre de dominaciones, sino que le dice, sobre mí, Pedro, edificaré mi iglesia. No sobre ti, no sobre Pedro, no sobre ti, piedra pequeña, sino que en esta roca. ¿Y por qué? Porque una roca es tan imposible de moverse. Es tan imposible de que se mueva, aunque vengan vientos, aunque vengan ríos, aunque vengan tantas cosas, esa piedra nunca se va a mover. Cristo Jesús no se va a mover, pero la piedra pequeña, esa se la lleva el agua, le pega una patada, la levanta a alguien y no se cura esa piedra pequeña. Pedro es conocido como la pequeña piedra. Cristo Jesús es nuestra roca. Y Cristo Jesús le dice, a ti te digo, pequeña piedra, a ti te digo que sobre esta roca, no le está diciendo sobre esa roca, sobre ti, Pedro. Le está dando una confirmación, le está diciendo, y leamos el lenguaje bíblico como dice, y yo también te digo que tú eres piedra, que tú eres Pedro. Y le dice, y no le dice, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, sino que le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo Jesús no dejó denominaciones. Cristo Jesús dejó la palabra de Dios, del Dios Altísimo, para que nosotros escudriñemos, como dice su palabra, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la verdad y la vida eterna. En este libro sagrado está la vida eterna de toda la humanidad. No en una religión. La religión no salva. El que salva se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús le da una recomendación cuando le dice, y a ti te digo piedra, y a ti te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Sobre la iglesia que ha recibido a Cristo Jesús como Salvador de nuestras vidas. Nos llenamos tanto la boca nosotros
ofendiendo a la gente, hablando de algunas denominaciones, y tan siquiera ni una vez hemos entrado a una iglesia cristiana a ver qué es lo que se predica ahí. Y estoy hablando de aquellas iglesias genuinamente cristianas que hacen la voluntad de Cristo y que estamos tratando de obedecer lo que dice la palabra de Dios. Si de verdaderamente tenemos a Cristo Jesús, deberíamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Dice que el que robaba ya no robe más, que el que era chismoso ya no chismosee más, que el que era adúltero ya no adultere más, que el que era fornicario ya que ya no fornique más, y el que era mal hablado ya no hable más. El que era calumnioso, que ya no levante calumnias, que ya no hable de los demás. Porque no sabéis lo que dice la Biblia, dice el Señor, que ningún idólatra, ningún fornicario, ningún hechicero, ningún avaro, ningún maldiciente entrará al reino de los cielos. Cristo Jesús es la roca de salvación. Pero tú estás tropezando y tropezando en la misma piedra, como dice aquella canción. Y no te has dado cuenta que la única solución es recibir a Cristo como Salvador de tu vida. No quiero hablar mal del catolicismo. Pero ellos por décadas han venido diciendo que ellos son la iglesia que Cristo Jesús estableció. Mentira del diablo, porque aquí lo vemos que dice Cristo Jesús que sobre él mismo edificó su iglesia. Pedro nunca estuvo en Roma. La iglesia católica fue fundada más o menos en los años 350 después de Cristo. Y eso nos dicen los libros de historia. Eso lo sabe todo el mundo. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver algunas veces. Quiero que este video sea de bendición para ti que estás en duda. Quiero que sea bendición para ti que estás en duda y que edifiques tu fe realmente en Cristo Jesús, no en una religión. La religión no te va a salvar. El que salva se llama Jesús de Nazaret. Mira lo que dice Romanos 1:18. Vamos a ir a Romanos 1:18 para ir terminando. Romanos 1:18. Dice acá: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia. ¿Será que es justo andar acusando a las demás personas? ¿Será que hay justicia de andar diciendo tú estás mal? ¿Será que hay justicia en andar condenando que lo que creemos o lo que profesamos no es de Dios? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que detienen la injusticia de la verdad. No estoy hablando mentiras. Este libro no es palabra mía. Decía un pastor muy famoso del país de donde yo vengo, decía en estos días. Porque hay mucha gente que dice, Dios quisiera escuchar la voz audible de Dios y que Él me hablara a mí personalmente. Déjame decirte, te tengo una noticia en este momento. Ve, corre y agarra tu Biblia y agarra un pasaje bíblico y cuando lo leas, léelo en voz alta. Es Dios que te está hablando directamente y es la palabra audible de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusas. La ignorancia no es excusa. Y la palabra ignorante no es mala, porque yo soy ignorante. Yo soy ignorante en medicina. Yo soy ignorante en telemarketing. Yo soy ignorante en tantas cosas. Soy ignorante en muchísimas cosas porque ignoro de dónde proceden. Y dice el 19, el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se dieron, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesan ser sabios, se hicieron necios. Mira, amado hermano, amado amigo, dice la Biblia, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio del conocimiento es el temor a Jehová. Si tú quieres tener sabiduría, si tú quieres tener conocimiento, humíllate y reconoce que no hay otra fuente de sabiduría si no es Dios, el Dios Todopoderoso. Por lo cual, dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Voy a saltar, porque lo que está entre medio es de otro tema. Y como ellos, dicen, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como no se sujetaron a Dios, no pusieron a Dios, no reverenciamos a Dios, no glorificamos a Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, por fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y maldignidades, murmuradores, destrozadores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Si alguna de estas cosas están en ti, Dios puede perdonarte y puede perdonarnos cualquiera de esas cosas. Soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y esto es lo más grave. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que los hacen, sino también aquellos que se complacen en esas cosas. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios no es confusión. Dios nos habla por medio de la naturaleza. Dios nos habla, dice, que los cielos y el firmamento cuentan la maravilla de Dios. Quiero cerrar con esto. Y lo he reiterado muchas veces. Dios no es religión. Dios es relación. Y para poder tú llegar al cielo, a la presencia de Dios, tienes que tú tener una relación con Dios.
A nosotros nos han enseñado y nos han enseñado mal y le creemos a todo lo que nos dice la gente, pero debemos de creerle a todo lo que dice en este libro. Todo lo que dice aquí es palabra de Dios. Y espero que este video sea de bendición para tu vida. Y si a ti te edificó como a mí me edificó, compártelo con otras personas que a lo mejor tengan dudas. No quiero atacar a nadie. No quiero que tú te sientas mal, sino que realmente sepamos que la palabra de Dios es bien clara cuando dice que sobre Cristo Jesús edificó su iglesia. No en una determinada denominación, sino que en Cristo Jesús. Dale like, comparte el video. Sé que somos pocos, pero de poco a poco podemos llegar a más personas si tú dispones en tu corazón de compartir este video y suscribirte en la cajita de suscriptores. Bendiciones y que la gracia de Dios esté sobre tu vida y sobre tu familia. Bendiciones.